Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es qué hace la Iglesia frente a un desafío como el que hemos visto en la primera exposición. En primer lugar, y antes de entrar en eso, quisiera decirles que este país está viviendo un momento extremadamente delicado de su historia, que por supuesto está relacionado íntimamente con la agenda globalista y que no se puede explicar solo haciendo referencia a la economía, a la política, a la marcha de las instituciones o de la sociedad. Yo mismo vivo buena parte del año en Washington para ver, entre otras cosas, cómo los congresistas y los senadores que se eligen en cualquier estado, incluido la Florida, hacen exactamente todo lo contrario de lo que mienten a sus electores y generalmente cuando van al estado donde los van a elegir dicen lo que piensan que les va a gustar a los electores efectivamente lo escuchan de buena fe, se lo creen, votan a esa persona, luego esa persona llega al Congreso o al Senado y el 80% de las veces vota en contra de lo que les ha dicho a sus electores en el sur de la Florida o en Carolina del Norte o en Vermont. De modo que esta es una historia a la que yo tengo que dedicar bastante parte de mi tiempo. Pero el problema no solo es político, no piensen ustedes que un problema de este tipo se va a solucionar porque haya otro presidente, otros senadores, otros congresistas, porque en buena medida no son la solución del problema, son parte del problema. Y tengo que decirles, antes de empezar, que posiblemente uno de los libros que más me ha llamado la atención en los últimos tiempos es un libro que se ha publicado hace muy pocas semanas en Francia, se titula La défaite de l'Occident, que sería algo así como la derrota de Occidente. El autor es un historiador y antropólogo francés que se llama Emmanuel Todd, hasta donde yo sé no es creyente, ni cosa que se le parezca. Tiene sangre judía por parte de madre, pero vamos, hasta donde yo sé no es una persona que sea creyente, ni mucho menos. Y curiosamente, cuando él analiza la enorme crisis en que está sumido el mundo occidental, el libro se centra en Occidente y, por supuesto, dedica varios capítulos, a mi juicio magníficamente escritos, a los Estados Unidos. Él habla de que el gran problema es el inmenso retroceso del protestantismo en Occidente. De manera que el gran problema no es el avance de las izquierdas o que la derecha ha enloquecido o algo de ese tipo, sino que una persona que fundamentalmente se dedica a realizar análisis que son históricos y antropológicos y además con mucho éxito y muy bien fundamentados. El gran problema de Occidente es el retroceso del protestantismo y lo razona de la siguiente manera. El protestantismo, en la Reforma del siglo XVI, en primer lugar, recupera la visión bíblica del trabajo. Esa visión bíblica del trabajo se ha perdido en la Iglesia Católica, que considera que el trabajo es una maldición. Los protestantes leen la Biblia, que es una misión que Dios le ha dado a los seres humanos. Y además, los protestantes recuperan el sentido bíblico de la educación. Porque a diferencia de los católicos, que con que aprendas unas oraciones y hagas ciertas ceremonias puedes llegar al cielo siendo un analfabeto, San Martín de Porres, por ejemplo, era un analfabeto toda su vida, los protestantes tienen que educar a la gente porque si no, ¿cómo va a leer la Biblia? Y las primeras escuelas públicas, gratuitas y obligatorias de la historia surgen en la Europa protestante, en la Europa de la Reforma. Y Emmanuel Todd dice, bueno, cuando tú sumas esa visión del trabajo y esa visión de la educación, lo que sale de ahí es la revolución científica y la revolución industrial. Y la revolución científica y la revolución industrial desembocan en el establecimiento de las democracias. Todo lo que es libertad, prosperidad, avance en Occidente se ha debido a ese regreso a la Biblia que trae el protestantismo desde el siglo XVI. Y dice, y Estados Unidos es el gran ejemplo de lo que es esa sociedad. Pero el problema es que en Estados Unidos el protestantismo no ha dejado de retroceder. Y da algunos ejemplos. Y dice, por ejemplo, miren ustedes el gobierno americano. No hay un solo evangélico. Son todo o católicos o judíos. Tienen un presidente que es un católico irlandés,
añado yo, por cierto, muy relacionado con los jesuitas. Tienen un jefe del ejército de este país, que es un católico negro. Tienen la política internacional del secretario de Estado unida a un judío, cuya mano derecha es otra judía, que es Victoria Nuland. No tienen ustedes un solo evangélico en el gobierno. Yo podría decir, tampoco lo hay en el Tribunal Supremo, es una mitad de judíos y una mitad de católicos. Y él señala, ¿y cuál es la sustitución? ¿Qué pasa en Estados Unidos por esto? En primer lugar, los gobiernos no suelen tener ninguna moral. Son gobiernos nihilistas en el que el máximo interés es mi carrera como político y el dinero que me embolso como político. No hay una búsqueda de las necesidades de la gente ni cosa parecida. Adoran a la agenda globalista, pero si en vez de la agenda globalista tuviéramos otra agenda, entrarían en esa dirección. Esto no solo es malo para la situación que puedan tener en las escuelas, en la sociedad, en la calle, esto está destrozando la economía de este país. Y es algo que Emmanuel Todd, insisto, que no es evangélico, pero que es un buen historiador y que sabe leer las cifras y las estadísticas, es demoledor. Hemos abandonado el modelo de creación de riqueza protestante que convirtió a este país en un gran país. Ya no es la suma de la educación y la suma del trabajo lo que hace que este país prospere. Nuestras industrias han ido desapareciendo. Áreas en que las industrias de este país eran las primeras del mundo, hemos ido perdiendo puestos y no los vamos a recuperar, no hay indicio de ello. Buena parte de los jóvenes que van a la universidad ya no quieren ser ingenieros, que creen una gran industria para este país. Quieren entrar en una forma de enriquecimiento que sea crear burbujas económicas que permite que se llenen los bolsillos, pero que de pronto explotan. Y cuando explotan, mucha gente queda empobrecida, como pasó en la crisis de 2008, en la crisis en la que estamos ahora y en la que seguramente vamos a tener en el futuro. Y la conclusión de Emmanuel Todd, que no es creyente, que no va a llamar a la gente a aceptar a Cristo, etcétera, es: si Estados Unidos no vuelve a esos principios del protestantismo, está perdido. Y con él el resto del mundo occidental, ¿no? En China, en Rusia, en India, en otros países, ya verán lo que hacen. Parece que lo están haciendo bastante bien desde su punto de vista. Pero nosotros estamos en una gran crisis cuyo origen es espiritual. Yo he sostenido eso durante décadas. Cualquiera que lea mi libro, por ejemplo, del legado de la Reforma, etcétera, sabe que es un análisis que yo llevo haciendo décadas. Lo sorprendente es que de pronto aparezca un catedrático francés, que es un prestigioso historiador y un extraordinario antropólogo, y coincida totalmente con mi análisis. El gran problema de raíz de Occidente no son los políticos, no son las instituciones, no son las ideologías. Esos son síntomas. El gran problema de Occidente y la gran enfermedad de Occidente es una enfermedad espiritual. Y es que aquellas naciones que basaban su avance en los principios que están en la Biblia, hace mucho tiempo que los abandonaron. De manera que antes de empezar con lo que deberíamos hacer, si quieren ustedes servir a este país y si quieren evitar el desplome de este país y si quieren contribuir al beneficio de este país, compartan el Evangelio con la gente de este país. Porque estamos en un momento sumamente crítico. Ahora, ¿qué hacemos en relación con lo que hemos visto de la ideología de género y de la agenda globalista? Fundamentalmente 4 cosas, y me voy a detener en las 4. Primera, no se dejen llevar por la mentira. El primer elemento que uno ve en el combate entre el ser humano y las fuerzas diabólicas es el uso de la mentira. Cuando Jesús define al diablo, lo define como mentiroso y padre de la mentira y como homicida. Cada vez que ustedes vean mentira y muerte, tengan la seguridad de que detrás está el diablo. Lo haga quien lo haga. Pero les voy a hacer que vayan más atrás.
Lo que lleva a la caída de nuestros primeros padres, de la primera mujer, de Eva, es la mentira. Es más, cuando el diablo se le acerca en forma de serpiente a Eva y le dice, es verdad que no podéis comer de ningún árbol, el Señor os ha dicho que no podéis comer, y Eva detecta la mentira, de momento para el desastre. La respuesta de Eva, que ha detectado la mentira, es no, que va, podemos comer de todo, salvo de ese árbol, de cualquiera. Y el diablo utiliza una mentira más sofisticada. No va a pasar eso, en realidad no vais a morir si coméis de la fruta del árbol, todo lo contrario, empezáis una situación muy buena, porque vais a ser como Dios y vais a poder distinguir el bien del mal. Los grupos ocultistas insisten en que el diablo nos hizo un favor. En realidad el diablo lo que hizo es que nos permitió que decidiéramos lo que estaba bien y lo que estaba mal. La expulsión del paraíso no fue una desgracia, fue empezar a madurar como género humano. Y esto lo pueden encontrar en libros de la masonería, en la teosofía, en general en grupos ocultistas, por supuesto en grupos luciferinos o satanistas. La mentira es el primer elemento. Lo primero que tienen que descubrir ustedes es dónde les engañan. Porque efectivamente a la humanidad no se la puede llevar a su disolución y a su destrucción si no la engañas previamente. Los que van empujando, evidentemente, pueden ser conscientes de esa mentira, pero la inmensa mayoría de la gente no es consciente. Procuren informarse bien, procuren enterarse de lo que hay, porque la censura cada vez va a ser mayor. Y esto no se lo digo yo porque sí, a mí me han echado 3 veces de YouTube. Y les puedo asegurar que en YouTube nunca hice llamamientos al terrorismo, a la resistencia armada o a cosas de ese tipo. Me tienen perfectamente identificado. La primera vez que me echaron de YouTube, alegaron que en una de las secciones de mi programa, la persona que lleva la sección de naturismo había hablado del rabanillo rojo y eso era causa suficiente para expulsarme de YouTube por una temporada. Todavía intento saber qué tiene de peligroso el rabanillo rojo. Supongo que puede ser más o menos sabroso, te puede gustar más, pero tanto como para ejercer la censura es tremendo. Me han quitado el canal de YouTube 2 veces, aparte de expulsarme a otras. Pero no crean que es algo que sea en absoluto extraño ni cosa parecida. Eso lo padecemos todos los informadores independientes. La semana pasada mi productor, que aparte de ser creyente es un genio, es muy bueno cuando esas 2 características se dan en la misma persona, descubrió cómo sufríamos shadow banning, es decir, sería algo así como prohibición en la sombra. Muchas de las comunicaciones que colgábamos, por ejemplo, en Twitter antes, ahora X, simplemente no las publicaban, porque efectivamente tenían miedo del contenido. Y sucedía con él también, que es mi productor, y con uno de mis colaboradores en mis programas de radio y televisión. No somos los únicos. Hace apenas unos días, de nuevo en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, hubo un llamamiento a los gobiernos occidentales, incluyendo por supuesto el de Estados Unidos, para que se aprueben nuevas leyes que prohíban dar ciertas informaciones. Y además, para que se considere terroristas a los que dan esas informaciones. Estamos a un paso de poder decir que las relaciones homosexuales son antinaturales y nos consideren terroristas por ello. Y les puedo decir que en mi país de origen, en España, hay gente a la que en estos momentos se ha procesado supuestamente por delito de odio, entre ellas una de las personas que está en mi televisión, cuando lo único que han hecho es decir la verdad de lo que sucede. Por cierto, la persona que está en mi televisión se llama Cristina Seguí, tiene un programa todas las semanas que se llama La Mafia Feminista y ya se pueden imaginar con ese título lo que cuenta todas las semanas. Pero está procesada por delito de odio. Le piden 5 años de prisión. Esa es la situación en la que estamos. Y con un llamamiento al Foro de Davos
para que censuren más, para que aprueben leyes para castigar a los informadores independientes, y es lógico que lo hagan porque este año va a haber muchas elecciones. Hay una elección presidencial aquí en Estados Unidos, hay otra elección en Gran Bretaña, la hay en México, y va a haber elecciones en el Parlamento Europeo. Y según cómo sea ese Parlamento Europeo, en Europa se detiene el avance de la agenda globalista o ya no va a haber vuelta atrás. De manera que primera cosa que tienen ustedes que tener en cuenta es que tienen que identificar la mentira. Si no identifican la mentira, si se tragan una parte del relato de la agenda globalista, es algo frente a lo que no van a poder reaccionar. De la misma manera que la gente a la que han convencido de que efectivamente es maravilloso el matrimonio homosexual porque es integrador, porque hacemos un bien a gente que se quiere, etcétera, etcétera, jamás va a reaccionar contra ello. Es simplemente imposible. Segunda, no solamente tienen ustedes que identificar la mentira y, por supuesto, rechazarla. Asuman la idea de que tienen que ser valientes y que no pueden estar aparte de lo que hay. Les guste o no les guste, estamos en primera línea de frente. Y cuando en la reunión a la que me he referido antes, apenas unos meses antes del estallido de la crisis del coronavirus, en esa especie de megaconcilio de supersínodo de organizaciones homosexuales de Hispanoamérica, dijeron que éramos el principal objetivo, es porque lo somos. Podemos no enterarnos, podemos enterrar la cabeza debajo de tierra, como hacen los avestruces, pero eso no va a librarnos de la situación que hay. Y eso significa que tenemos que recordar un versículo como el de Apocalipsis, capítulo 21, que a mí me parece tremendamente importante. Me consta que no se suele predicar mucho sobre los dos versículos que voy a leer, pero merece la pena que lo tengan en cuenta. En Apocalipsis 21 y versículos 7 y 8 dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de anunciar que aquellos que venzan heredarán todas las cosas, Cristo dice algo tremendo. Va señalando quién va a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y los señala por parejas. Parece como que los pecadores de cierto tipo van cogiditos de la mano para irse a desplomar en el lago de fuego y azufre, y los primeros que menciona son los cobardes. Pero tengo serias dudas de que la mayoría de los creyentes piensen que la cobardía es un pecado, y mucho menos un pecado grave. Pueden pensar que es un defectillo, es un pequeño defecto, pues como no orar todos los días, o como no leer la Biblia todos los días o algo así, pues ser cobarde. Forma parte de la naturaleza humana, no es un pecado. Es un pecado gravísimo. Curiosamente, Jesús coloca en cabeza de los que van descendiendo al lago de fuego y azufre a los cobardes. Y tomados de la mano de ellos, los incrédulos. El término en griego son los que no quieren creer. El pueblo de Dios tiene que recordar que no puede ser cobarde. Que el espíritu que ha recibido no es un espíritu de temor y de cobardía, sino que ha recibido un espíritu muy distinto. Y tiene que vivir como algo real y diario la afirmación de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sin embargo, es muy triste y muy lamentable que mucha gente siempre está viendo lo que está en el mundo y lo ve como una especie de tsunami, de ola gigante que nos va a engullir a todos, y por lo tanto no actúa frente a ello. Algunos hasta le dan una justificación escatológica, es decir, como el anticristo puede aparecer en cualquier momento, como además vamos a ser arrebatados la semana que viene. Esa tontería la vengo yo oyendo 50 años desde que me convertí, y no les voy a contar lo que ha pasado en los últimos 50 años, pues evidentemente hasta podemos justificar teológicamente el ser unos cobardes.
Pero el Señor es muy claro en ese sentido. De manera que no se dejen engañar y no seamos cobardes. Tercero, tenemos que recordar lo que somos. Ahora, cualquiera diría, hombre, somos cristianos, es evidente, ya. Pero la definición de lo que son los discípulos de Jesús y lo que son los cristianos es bastante clara y, sin embargo, bastante abandonada. Si me acompañan ustedes al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, podemos repasar lo que significa el ser verdaderamente cristianos y cuál es el tercer punto que tenemos que tener en cuenta. Tengo que decirles que el Evangelio de Mateo, vamos a ver, los 4 evangelios son muy particulares, son muy peculiares. A veces lo pasamos por alto porque se da la circunstancia de que, como leemos un pasaje de aquí y un pasaje de allá, lo que es el Evangelio en concreto en bloque se nos escapa. Y entonces perdemos de vista el enfoque de Juan, o el enfoque de Marcos, o el enfoque de Lucas. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy peculiar, porque es un evangelio escrito, en primer lugar, para judíos. Por eso es el evangelio donde se citan más profecías, donde más veces se dice para que se cumplieran las escrituras. Por eso empieza con una genealogía que afirma que Jesús es el hijo de Abraham y el hijo de David, un descendiente de Abraham y de David. Pero el Evangelio de Mateo tiene más cosas en ese sentido. Por ejemplo, en Mateo hay 5 grandes discursos que son paralelos a los 5 libros de Moisés. El primero de los grandes discursos de Jesús, que es el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, describe lo que debe ser el inicio de la vida del discípulo. Hay mucha gente que el Sermón del Monte piensa que es para cuando llevas 30 años de creyente que te vas acercando, pero no es la idea de Mateo ni de Jesús. Los discípulos desde el principio tienen que vivir de acuerdo a los principios del Sermón del Monte. De manera que Mateo, primero, como génesis de la vida cristiana, coloca el Sermón del Monte. En el capítulo 10, Mateo hace un paralelo entre el gran discurso de Jesús y el Éxodo. En el Éxodo, los israelitas salen de Egipto con el destino de conquistar la tierra. En el discurso 10, los discípulos de Jesús salen para conquistar la tierra predicando el reino de Dios. Y así podría continuar explicándoles los paralelos, pero me quedaría sin tiempo y me conozco y esto podría llevarme horas. El caso es que Mateo tiene muy claro efectivamente cómo cada uno de esos discursos de Jesús tiene un paralelo que además supera muchísimo a los 5 libros de Moisés. Y en el caso del primer discurso, de ese génesis de la vida cristiana, de ese origen, además empieza de una manera muy curiosa. Jesús empieza definiendo a sus seguidores y diciendo cómo son sus seguidores. ¿Y cómo los define? ¿De acuerdo a una confesión de fe? No. Las asambleas de hermanos han tenido siempre la gran ventaja de no tener una confesión de fe. No tengo nada en contra de las confesiones de fe, hay algunas que están muy bien escritas. Pero el problema es que al final la gente se cree que la confesión de fe es la Biblia, y eso es muy grave, porque no lo es, por muy buena que sea. Y Jesús empieza definiendo a sus discípulos. ¿Qué es lo que define en primer lugar a los discípulos de Jesús? Que son felices, que son dichosos, que son bienaventurados. Es una manera interesante de definir a los discípulos de Jesús, ¿no? Bienaventurados traduce la Reina Valera. Podría haber traducido felices o dichosos, es el sentido del término en griego y en hebreo. ¿Y por qué lo son? Porque nunca tienen deudas, porque siempre hay dinero en la cuenta bancaria, porque cada año pueden cambiar el automóvil, porque proclaman con fe que esta casa con piscina va a ser suya y lo es. No. Es más, son felices por unas cosas muy raras. Por ejemplo, porque lloran. Por ejemplo, porque los persiguen. Por ejemplo, porque tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo se puede ser feliz así? Y Jesús lo responde. Es verdad que lloráis.
Es que a veces cuando uno ve el mundo no tienes otra salida que romper a llorar, como comentaba Susana hace unos minutos. Pero vosotros sois los únicos que vais a ser consolados. No hay consolación para este mundo fuera de Jesús. Es verdad que tenéis hambre y sed de justicia. Eso sucede con el ser humano desde que apareció en la tierra. Pero los únicos que se hartarán y colmarán su hambre y su sed de justicia no son los movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia, sois los seguidores de Jesús. Y es verdad que os persiguen y os calumnian y dicen cosas falsas contra vosotros por mi causa, pero eso hicieron con los profetas y grande será vuestra recompensa en el reino de los cielos. Las palabras de Jesús de inicio son tremendas. Lo sepáis o no lo sepáis, sois dichosos, sois felices, sois bienaventurados por todo eso. Y a continuación Jesús dice otra cosa todavía más absolutamente sorprendente. Define lo que son los discípulos. Fíjense la primera definición, porque son dos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús no dice que dentro del supermercado de sales que hay en la tierra, vosotros sois la mejor sal o una de las sales. Vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros no saláis, aquí no hay ninguna sal. Y cuando Jesús está hablando de sal, como era lógico en su época, no está hablando de un condimento para cocinar. Por supuesto, la sal también se utiliza para eso. Sino fundamentalmente de un condimento para evitar la putrefacción. Cuando los españoles llegaron a este continente hace 5 siglos, no voy a entrar en si eso fue una desgracia o una bendición, simplemente llegaron. Cuando llegaron hace 5 siglos, pudieron llegar porque los alimentos que llevaban en las 3 carabelas iban salados y por lo tanto no se corrompían en el paso del Atlántico. El pescado, la carne, estaban saladas. La sal era lo que evitaba que se pudriera. Y las palabras de Jesús son muy claras. Mirad la tierra. Esta es una tierra que por la propia maldad del ser humano se pudre. Todas las sociedades se pudren. Lo único que evita que una sociedad se pudra es que vosotros actuéis como sal. Bueno, ¿y qué sucede cuando nosotros decidimos que en realidad se está muy bien dentro del salero, sin tener que salar la tierra? No viene a la iglesia los domingos, por regla general la gente es amable. Con un poco de suerte tienen a alguien que lleve la alabanza como este hermano y escoge música buena. A veces la música es espantosa, pero no parece que sea el caso en esta congregación. Con un poco de suerte el predicador es tolerable. Bueno, pues uno está muy bien dentro del salero sin salir. Y Jesús dice, si la sal pierde su sabor, la van a pisotear. No os hagáis ilusiones pensando que si estáis calladitos y no decís al mundo que se arrepienta y no señaláis el pecado, van a pensar que sois muy liberales, muy abiertos de mente, muy ilustrados, porque no va a ser así, os van a pisotear. Llegarán a la conclusión de que sois unos hipócritas, sois unos cobardes y os van a pisotear. Y alguno diría, no hay que ser tan pesimistas, nos acaban aceptando como a todos. En el año 2006, en España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una ley de matrimonio homosexual, que era algo desconocido en casi todo el mundo. La gente que nos enfrentamos en público con esa ley, seguramente, si tengo que contarlo con los dedos de las 2 manos, me sobran dedos. A mí no me lo ha perdonado nunca. Y además se lo cuenta a algunas personas, por si alguno no se ha dado cuenta. ¿Qué pasó con la mayoría de las iglesias?
decidieron que la sal estaba bien en el salero, no nos va a pasar nada. Además, el presidente Rodríguez Zapatero creó una fundación para dar dinero a judíos, musulmanes y evangélicos. Hombre, encima una persona que te invita a comer, no te vas a enfrentar con él. Y aparentemente todo iba muy bien. Cuando se aprobó en el Parlamento español la ley de matrimonio homosexual, se llevaron a 2 pastores. Y uno de los pastores le pidieron que subiera a la tribuna, y una vez en la tribuna dijo: yo estoy aquí para que quede claro que todos los evangélicos españoles no somos como César Vidal. Lo cual es una gran suerte, porque como fueran como yo sería un desastre. Pero en cualquiera de los casos, en esa cuestión en concreto, hubiera merecido la pena que sí hubieran sido igual. Y todo el mundo lo celebró, no hay problemas, no va a pasar nada. Pero entonces vino la segunda oleada de leyes de género. Y ya les he explicado en la primera parte lo que eso significó. En su día te callaste, ahora te pueden cerrar la iglesia si no casas a una pareja homosexual que aparezca por tu iglesia. Cuando el pueblo de Dios renuncia a ser la sal, la sociedad se pudre. No hay un principio moral que pueda sustituir a la predicación de la Biblia. Esa sociedad se pudre. Está pasando con nuestra sociedad aquí y ahora. Y no piensen que, bueno, gracias a eso, la iglesia está tranquilita y no tiene problemas. Puede parecer al principio. Pero el mundo mira a la iglesia y dice: hay que ver los gritos que dan dentro de la iglesia defendiendo unos principios morales de los que no dicen nada en cuanto que salen por la puerta. Estos son unos cobardes y además unos hipócritas. Vamos a pisotearlos. Y por supuesto que vienen a pisotearnos. De modo que, en primer lugar, el hecho de responder a la definición que Jesús da de nosotros implica que nos vamos a tomar en serio ser la sal de la tierra. Pero una segunda cosa más que, según Jesús, define a sus seguidores. Capítulo 5 de Mateo, a continuación, versículos 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los seguidores de Jesús no son una más de las luces que hay en el supermercado espiritual del mundo, donde si te gusta más la luz musulmana, echas mano de ella; si te gusta más la luz del judaísmo, echas mano de ella; si te cae muy bien Buda, pues echas mano de la luz del budismo, porque nada de eso tiene un átomo de luz, nada. La luz del mundo sois vosotros, no una luz, no la más importante, la luz, no hay más. ¿Y qué pasa si no damos luz? Pues que este mundo, que está sumido en unas tinieblas terribles y diabólicas, si nosotros no emitimos la luz, va a oscuras. Y en cualquier momento la sociedad en la que vivimos tropieza, y esa sociedad se parte la crisma en cualquier punto del camino por la sencilla razón de que es que bajo ningún concepto recibió la luz que solo viene de Jesús, camino, verdad y vida, la luz del mundo. Lo que dice aquí Jesús es tremendamente importante. Si uno de pronto pidiera a muchísimos cristianos que dijeran lo que les define como cristianos, sinceramente yo no creo que la mayoría dijera que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y sin embargo, esa es la manera en que Jesús define a sus seguidores. Si el pueblo de Dios quiere enfrentarse con el desafío terrible de la agenda globalista y de la ideología de género, aparte de identificar la mentira, aparte de no ser cobarde, tiene que recordar que es la sal de la tierra y la luz del mundo y que no hay otra.
O nosotros impedimos que esta sociedad se pudra, o esta sociedad se va a pudrir sí o sí. O nosotros reflejamos la luz del Evangelio como luz del mundo, o esta sociedad va totalmente a ciegas y a oscuras hacia el desastre, porque no hay otra luz. Y si no quisiera desviarme mucho, hasta les diría que incluso cuando ha habido movimientos sociales que aparentemente han hecho que la humanidad avanzara, pero que no eran cristianos, cuando realmente ha habido un avance real, es porque reflejaban algo de la luz del Evangelio, o lo pretendían. No hay otra luz, no hay otra sal. Cuarto, tenemos que tener perseverancia. Y esto es algo tremendamente importante. Nosotros vivimos en una cultura que desgraciadamente ha ido impregnando cada vez más al pueblo de Dios, por desgracia, que es una cultura de la inmediatez. Como dice, con bastante sentido del humor, mi productor, que además es un genio: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y efectivamente eso caracteriza la cultura en la que desgraciadamente vivimos. La gente quiere todo ya. La gente no está dispuesta a esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales. Quiero tenerlas ya. La gente no está dispuesta a trabajar y ahorrar para tener cosas. Quiero tenerlas ya. Luego se endeudan para toda la vida, pero quiero tenerlas ya. No voy a trabajar duro, no voy a ahorrar, no voy a esperar. No, quiero ya. Y vivimos en una sociedad de enorme inmediatez. Todo lo quiero ya. Y como todo lo quiero ya, cuando no lo consigo ya me desmoralizo. Y si no, creo en falsas doctrinas como la de la confesión positiva o algo de este tipo, que no me obliga a esperar en el Señor. Llego hasta una casa, le impongo las manos y declaro que la casa es mía en el nombre de Jesús. Hasta que te echan de la casa, naturalmente. Yo me encontré en el año 2008 con multitud de gente que estaba intentando comprender cómo, después de haber confesado positivamente y proclamado y declarado que la casa era suya, no podía pagar la hipoteca y los ponían de patitas en la calle. Y algunos, por supuesto, su fe se tambaleó, porque se supone que los cristianos poseemos un tesoro de fórmulas mágicas, que cuando pronunciamos las fórmulas mágicas las cosas son como queremos. Eso es hechicería, pero no es cristianismo. Y, por supuesto, queremos que las cosas sean inmediatas y que no nos den muchos problemas los menos posibles. No es lo que enseña la Biblia. Acompáñenme a la carta a los Hebreos. De nuevo voy a controlarme para no hacer una exégesis de la carta a los Hebreos, aunque es enormemente interesante y oportuna. La carta a los Hebreos es un libro muy peculiar. Es un libro escrito a judíos que en algún momento se convirtieron o creyeron algún aspecto de la fe cristiana, pero los años iban pasando. Y ahí seguía el templo tan hermoso y tan impresionante, y seguían ofreciéndose sacrificios. Y el juicio que Jesús había anunciado sobre el templo no se cumplía. Menudo templo, el templo está... Sí, Jesús diría que esto en esta generación iba a desaparecer, pero aquí vemos el templo tan estupendo. Y el autor de la carta a los Hebreos, porque claro, esta gente empezó a decir, a ver si nos hemos equivocado, que falsos mesías en los últimos años han aparecido unos cuantos. A ver si Jesús también es un falso mesías, porque además Jesús acabó en una cruz y maldito el que cuelga de un madero. A ver si nos hemos equivocado. Y el autor de la carta a los Hebreos les escribe y les dice cosas enormemente interesantes, que por cierto merece la pena repasar para aquellos que andan muy confundidos con cuestiones relacionadas con Israel. Primero, ¿qué les dice? Cristo es Dios. Y no tenéis nada más que ver pasajes en los que hay referencias al Mesías para ver que el Mesías es Dios, no es un hombre. Por lo tanto, no se parece a ninguno de estos impostores que van diciendo que es el Mesías. Segundo, capítulo segundo.
Cristo es un hombre, pero no es un hombre como nosotros. Es un hombre que no pecó nunca, en el cual nunca hubo engaño, y que es el sumo sacerdote de un pacto superior que anula el pacto de Moisés, y que por lo tanto, como sumo sacerdote, nos podemos acercar a él para que interceda por nosotros ante Dios en cualquier momento. Y además, como ha sido hombre, nos entiende perfectamente. Y los capítulos del 3 al 10, el autor de la carta a los Hebreos va demoliendo a martillazos bíblicos todo el sistema judío. El sistema de Moisés venía de Dios, pero hombre, todos sabemos que los sumos sacerdotes no eran perfectos. Lo primero que hacían era ofrecer por sus pecados y luego por los del pueblo. Jesús, por sus pecados, nunca tuvo que ofrecer nada. Sí, el sistema aquel era un sistema que venía de Dios, pero como un prólogo a la verdadera relación con Dios, porque no compararéis la sangre de terneros, de ovejas, con la sangre preciosa de Jesús. Sí, el sistema aquel tenía un templo, ya sé que os impresiona mucho el templo, pero el verdadero santuario es el santuario en los cielos donde entró Jesús con la sangre de la expiación. Y además, aquel sistema exigía una y otra y más veces ofrecer sacrificios, pero el sacrificio de Cristo se ofreció una vez y para siempre. Aunque la Iglesia Católica piense que en cada misa se vuelve a ofrecer, la Biblia es muy clara en que es una vez y para siempre. De manera que el antiguo pacto prefiguraba cosas, pero aquello era muy inferior. Y además deberíais saber que no está en vigor. ¿No habéis leído el libro de Jeremías, donde dice que voy a hacer un nuevo pacto, etcétera? Ese es el pacto de la última cena que hizo Jesús. Y el autor de la carta a los Hebreos, al llegar al capítulo 10, concluye diciendo: si sois medianamente inteligentes, mis queridos hermanos judíos, os tenéis que dar cuenta de que ese pacto está liquidado por la sangre de Jesús. Y ese templo, ese sacerdocio, esos sacrificios van a desaparecer. Ahora todavía os impresionan, pero van a desaparecer. ¿Por qué? Porque han sido abrogados por el sacrificio incomparable de la sangre de Jesús. La carta a los Hebreos en ese sentido es muy clara. Y entonces llega una aplicación práctica y dice, bueno, para que creáis esto, dice en el capítulo 11, tenéis que tener fe. Y el autor de la carta a los Hebreos empieza a dar esos ejemplos de fe que por regla general nos gustan porque son con los que hacen películas cada vez peores en Hollywood. Entonces dice, bueno, por la fe el faraón iba persiguiendo al pueblo de Dios y entonces se abrió el mar de las cañas, el Yam Suf, y el pueblo de Dios pasó a pie seco y luego se cerró y acabó con el ejército del faraón. Y cada versión que hacen del Éxodo para cine es peor que la anterior, pero bueno, a todos nos hubiera gustado verlo. Y el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y aquello era imposible de conquistar. Y llegaron delante de Jericó, que tenía unas murallas impresionantes. Humanamente aquello era inexpugnable. Pero siguiendo las órdenes de Dios, tocaron las trompetas y los muros se cayeron. Y nos hubiera gustado verlo, debió de ser espectacular. Y en un momento determinado había un jovencito que era un pastor, tenía una cierta experiencia dándole golpes a las bestias del campo, pero no más allá, y se enfrentó con un gigante y acabó con él, en contra de todo pronóstico. Y va contando ejemplos de fe, todo eso fue por fe. Y uno dice, bueno, es fantástico, es el tipo de cosas que me gustan. Pero cuando llega ese aspecto, de pronto el autor de la carta a los Hebreos dice, ojo, porque hay también otros ejemplos de fe que no son tan del estilo de Hollywood. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos y versículos del 36 en adelante. Y dice en Hebreos 11 del 36 en adelante. Bueno,
Ya os he recordado acciones maravillosas de Dios en la historia por la fe, pero, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es verdad, por fe hubo cosas extraordinarias que todavía son maltratadas por los productores de Hollywood en la gran pantalla, pero por fe hubo otros casos. Hubo gente que fue encarcelada. Hubo gente que fue torturada, hubo gente que tuvo que exiliarse, hubo gente que fue a parar a una cárcel, hubo gente a la que asesinaron, hubo gente que fue pobre, porque no tenían fe. Si hubieran tenido fe y hubieran confesado positivamente, no les habría pasado nada de eso, diría alguno de los charlatanes que tanto abundan en este país. No, claro que tenían fe. No solo es que tenían fe, es que era gente absolutamente excepcional. Como dice en el versículo 38, el mundo no era digno de ellos. Fueron gente de tanto nivel espiritual y de tanta fe que la sociedad en la que vivían no se los merecía. Y como no se los merecía y no era digno de ellos, los trató así. Porque no tenían fe. No. Versículo 39. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. De manera que a veces nos toca vivir un periodo de la historia en que todo parece que avanza en la dirección del reino de Dios, y a veces nos encontramos en un periodo de la historia donde parece más bien que todo se conjura en contra del reino de Dios. Y no lo elegimos, quisiera aclarar. La historia viene así, el Señor sabe por qué estamos en ese momento, y lo cierto es que a veces no vivimos la época en que se caen los muros de Jericó, sino la época en que efectivamente la sociedad no merece a los siervos de Dios y por lo tanto actúa contra ellos de una manera criminal. ¿Y qué hacemos en ese caso? Fíjense lo que dice el inicio del capítulo 12, porque esto es enormemente importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es tremendo. En esta vida las cosas no son inmediatas. Esta vida no es una carrera de 100 yardas, esta vida es un maratón. Y esta vida es una carrera que cualquiera que haya corrido más allá de 100 yardas sabe que como no administres bien el aliento y el oxígeno y el resuello, te caes y no te levantan ni con una grúa. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: nosotros estamos corriendo. Y en esa carrera en la que tenemos que ser perseverantes y saber que el resultado no viene al día siguiente ni la semana que viene y que puede durar mucho, en esa carrera primero nos quitamos de encima el peso. Porque nadie ha visto un corredor de maratón que cuando disparan el tiro de salida va cargado de un montón de ropa y lleva una maleta de aeropuerto. Llevan lo menos posible que se puede llevar. Los griegos corrían totalmente desnudos, todavía llevaban menos peso. Era habitual. Luego, por influencia del cristianismo, pues en fin, la gente lleva una camisa suave y un calzón, pero los griegos corrían totalmente desnudos.
Se ponían tan perdidos de polvo que había un instrumento que se llamaba estrígila para quitarse todo el polvo que se les había pegado al cuerpo. Y el autor de la carta a los hebreos dice: no llevéis peso encima. Quitaos todo peso. Segundo, clavad vuestros ojos en Jesús. No estéis mirando lo que hay alrededor. No os dejéis enredar por las circunstancias que os rodean. Mirad a Jesús, clavad los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya corrió esa carrera. Y Jesús sabía, mientras corría esa carrera, que había una cruz. Pero sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y ascender a la diestra del Padre. Tenéis que tener la misma mentalidad que Él. Puede que en el camino haya una cruz, puede que haya dificultades, puede que haya persecuciones, pero si miráis clavando los ojos en Jesús, sabéis que al final del todo está la gloria. Y eso es algo que tenéis bastante claro. Considerad a aquel que tuvo que soportar lo que con seguridad vosotros no vais a soportar. ¿Para qué? Versículo 3. Para que vuestro ánimo no desmaye y no se desmoralice. Y el último comentario, que a continuación añade el autor de la carta a los hebreos, casi parece irónico. ¿Qué guerra me dais los judíos? Y todavía ninguno de vosotros ha derramado una gota de sangre. He tenido que escribir esta carta, por cierto magnífica, por una gente que crea problemas, que tiene dudas, que protesta, y no sabéis lo que es la persecución que muchos de vuestros hermanos ya han pasado. Lo cual es tremendo. Avergüenza un poco, me imagino, a esta gente cuando lo leyó. Seguramente a más de uno se le puso la cara colorada. Pero esto es bastante claro. Hay que tener una visión de futuro, de que es una carrera larga y de que hay que tener perseverancia. Ahora, fíjense ustedes, en medio de esta situación penosa espiritualmente a la que hemos llegado, hasta qué punto ha contribuido el que no pensáramos en el mañana. No hemos pensado en la generación siguiente en general. Hombre, a lo mejor has pensado en que a tus hijos no les falten zapatos, no les falte comida, etc. Pero no hemos pensado en la generación siguiente. Llevamos no menos de 50 años, por lo menos algunos, no en mi caso, pero sí el de muchos, convencidos de que esto se va a acabar ya. Y como esto se va a acabar ya, ¿por qué vamos a construir para mañana? ¿Por qué nuestros jóvenes se van a formar para el bien de este país si en cualquier momento vamos a desaparecer? ¿Por qué tenemos que tener a cristianos en las universidades si nos vamos a desaparecer de aquí? ¿Por qué nos vamos a ocupar de que haya una presencia cristiana que efectivamente intente cambiar para mejor la sociedad si vamos a desaparecer una noche y no nos vamos a dar ni cuenta? ¿Por qué en un momento determinado querríamos que hubiera cristianos en el Tribunal Supremo de este país si vamos a desaparecer y todo el mundo va a estar diciendo ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué nos vamos a ocupar de tantas cosas, si vamos a desaparecer ya? No, hemos perdido 3 generaciones en eso. Y de pronto hay quien llora y dice, pero no hay jueces cristianos. ¿Qué hiciste para que los hubiera? Pero las universidades están en manos de los impíos. ¿A quién se las dejaste? Pero es que muchos de nosotros no tenemos una formación suficiente. ¿Por qué no la tomaste? Y esto es algo tremendamente importante, porque el Evangelio nos habla de una carrera de fondo. Si en medio de la carrera viene el Señor, pues alabado sea el Señor y todos están contentos y nos reunimos con Él. Pero no hay una mención así en hebreo. Lo que tenéis que hacer es correr una carrera que tenéis por delante y que va a ser larga. Algunos a lo mejor se van a morir pronto y va a ser más corta. Pero tenemos que estar preparados para una carrera larga. Y tenemos que estar preparados para una carrera larga, clavados los ojos en Jesús y sabiendo que al final va a acabar en la gloria, independientemente de la generación en la que hayamos vivido.
Nuestra misión, como dice muy claramente Jesús en Hechos, capítulo 1 y 7, no es dedicarnos a hacer cálculos sobre cuándo Dios va a restaurar el reino a Israel. Porque esas cosas las tiene el Padre en su sola potestad, no en una potestad compartida con nosotros. Pero como dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el problema, y tenemos que reconocerlo y pedir perdón al Señor por ello, es que en muchas ocasiones estamos mucho más interesados en ese tipo de cálculos que jamás aciertan, porque si acertaran no estaríamos aquí, estaríamos en el cielo todos, en lugar de en ser testigos hasta lo último de la tierra. Si quieren enfrentarse con la agenda globalista, con la ideología de género, sigue siendo imperativo que no se dejen llevar por la mentira, que tengan valentía y no se permitan la cobardía, que recuerden que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, porque es lo que somos en palabras del mismo Jesús, y que estemos dispuestos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque puede que quede mucho de carrera. Muchísimas gracias por todo.